Buenas tardes, estamos al aire, es el programa de café, con la plática de café con Canal SI, y esta vez estamos hablando del tema de seguridad como reto ante la transformación digital y las oportunidades de mercado, los retos para el distribuidor y para el país en cuanto a ciberseguridad. Está con nosotros, por favor, si te presentas, Jorge. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Jorge Suchilla y soy director regional de Netscape para México. Gracias. Buenas tardes a todos también. Soy Alejandro Clare, vengo de S216 y estoy como responsable del área de auditoría reactiva. Gracias. Alfredo Taborga, yo soy director de ventas para Data Protection en Dell Technologies. Gracias. ¿Qué tal? Mucho gusto. Josué Ríos, ingeniero preventa del mayorista CompuSoluciones. Soy especialista en soluciones de seguridad de la información. Gracias. Yo soy Javier Rincón, soy el director para México de Avast. Muy bien, muchas gracias. Como ven, estamos acompañados solamente de especialistas en el área de seguridad, el cual es un tema que ha tenido mucha importancia, no en los últimos meses, sino en los últimos al menos 10 años, que ha venido creciendo el mercado a doble dígito según los analistas. Esto hace de la seguridad el tema tecnológico y el área de mayor crecimiento en los últimos años en toda la infraestructura de cómputo. Es lo que más ha crecido. Las inversiones que tienen las empresas en este ámbito son tan importantes que han representado un buen porcentaje, a veces la mitad del porcentaje de inversión de todo lo que se ha invertido en algunos lugares y en algunos sectores. En el gobierno, lo que hemos visto y lo que se ha estudiado recientemente según los analistas es que no se ha estado invirtiendo lo suficiente, se tiene un tema un poco rezagado y se puede mejorar muchísimo. También hay áreas de oportunidad en las empresas, a pesar de que muchas de ellas han estado invirtiendo año con año una buena cantidad de su presupuesto en temas de seguridad. Todavía no se ha llegado a un nivel de competencia como en otros países que podrían ser comparativos, y a pesar de esto también México se ha comportado en una forma de ventaja respecto a países latinoamericanos o países en vías de desarrollo, que es en el área en la que nos encontramos. Según los números que tenemos, los ataques a las empresas cuestan hasta 8,000 millones de pesos en México, y se ha convertido el país en uno de los más atractivos para hacer ataques de ciberseguridad. Entonces, con base en todas estas análisis que se han hecho, con estos números que son bastante, ¿cómo se podría decir? Alarmantes de cierta forma, porque la pérdida de dinero es alta y la inversión no está siendo suficientemente buena. Si a esto le añadimos que el personal que se especializa en seguridad tiene ya desde el principio un rezago, que hacen falta manos y personas que estén capacitadas para adecuar los sistemas de seguridad y para manejar los retos futuros con los nuevos ataques más sofisticados que hay. Esto nos pone en un panorama algo retado y al mismo tiempo con mucha oportunidad para los distribuidores y para las empresas para atacar este mercado. Entonces me gustaría preguntarle a cada uno de ustedes si ven la forma, cada uno de ustedes tiene años especializándose en seguridad, según su experiencia, ¿de qué forma se ha desarrollado este mercado en los últimos años? ¿La rapidez con que ha crecido corresponde al nivel de protección que podría tener el mercado actualmente, o ha sido dinero mal invertido? ¿Cuál es la opinión de cada uno de ustedes? Si quieres, empezamos por ti. Ok. Creo que mucho precisamente lo que se ha hecho es positivo, porque al final el tener a más gente conectada le permite, por un lado, tener educación, entretenimiento, distintas fuentes o distintas cosas, digamos, que le está mejorando la vida. Pero si una de esas
no es también la seguridad, como pues, también te enseñan tal vez tus papás, pues que no hables con extraños, que te cuides, etcétera. Si eso mismo no está pasando a nivel de Internet, va precisamente a llevar va a empezar a generar ese rezago también en un futuro. Entonces, viene mucho precisamente conectividad, viene muchas estrategias hacia por ejemplo, los dispositivos conectados o Internet of Things. Entonces, si esos equipos llegan y nosotros no estamos preparados, va a ser precisamente un problema, como bien dices, ¿no? Y en un caso como, de un tema de un negocio, ahorita decías la cifra, 800,000 pesos, pero eso también puede irse a los hogares, ¿no? Y a una familia, a una persona, que puede ser la diferencia entre pues, tener una vida disfrutando la tecnología a realmente ser víctima de los problemas de seguridad. Muy bien. ¿Como soluciones quieres decirnos? Claro, pues sí, prácticamente a veces muchas de las organizaciones ven a la seguridad de la información como un gasto y no como la necesidad que en realidad es hoy en día, ¿no? Ya bien lo mencionaban anteriormente, que nosotros debemos de ver la seguridad de la información o la ciberseguridad en este caso como la seguridad propia de nuestras personas, ¿no? Yo lo veo a veces como un gasto que las organizaciones realizan innecesariamente siempre y cuando no tengan una persona 100% enfocada a poder gestionar las herramientas que previamente adquirieron, hablando en temas de seguridad. Por ahí hay una frase que a mí me gusta decir mucho, que es más penoso tener una herramienta que no te funcione de forma óptima o tenerla o no tenerla, ¿no? Creo que es lo mismo en este sentido. Y yo creo que debe de partir desde tener especialistas 100% en ciberseguridad y no dejarle todo el trabajo a los famosos generalistas o administradores de TI, ¿no? Que creo que aquí viene nuestra primer vulnerabilidad. Ok, gracias. Pues yo voy a dividir tu pregunta en partes. Tú hablas de cuál ha sido la evolución en términos de seguridad. Yo creo que en los últimos 15 años hemos pasado de tener una seguridad muy perimetral, ¿no? Yo recuerdo que hace un par de años sentir que tenías antivirus y ya te sentías del otro lado del mundo y seguro, a un enfoque hoy más de protección de la información, donde no estamos hablando solamente de herramientas de seguridad, sino estamos hablando de encriptado de información, estamos hablando de respaldo y recuperación. O sea, hoy el enfoque en general de las empresas y hasta del usuario final, como dices tú, pues todos respaldamos nuestro celular, ¿no? Entonces ha ido cambiando. Entonces, de cara a eso, yo creo que no podemos juzgar las inversiones hechas en el pasado desde el presente, ¿no? Porque hoy los retos que están enfrentando las empresas pues, son muy diferentes. Como decías tú, siempre ha habido una conciencia de seguridad, siempre aparecen las top 3 de inversiones, pero entonces lo que tiene hoy que tomar el empresariado y obviamente los canales de distribución a la hora de proponer una solución de valor es, de cara a la transformación digital, ¿qué significa la seguridad? ¿No? Porque vivimos diciendo que los datos son el nuevo petróleo, que es el nuevo oro, que de ahí se parte toda la transformación, y entonces pues, tenemos que proteger esa información de acuerdo a ese valor que le asignamos. Yo creo que, y siempre me gusta usar pues, símiles, ¿no? Como el que usabas tú. Si tú tienes un carro que pues, te cuesta, ¿sabes? Una carcachita, pues a lo mejor sabes que le echas la bendición y con eso estás conforme y está protegido. Pues tienes un auto que pues, te ha costado trabajo adquirir y tal, pues le asignas también un valor a lo que pones para protegerlo. A lo mejor le pones un bastón, micas protectoras, un seguro de estos que te reponen el carro al día siguiente, de acuerdo al valor que tenga. Y es ahí donde las empresas y nuestros canales tienen que ayudar al usuario final, al dueño de esa información, a identificar qué valor tiene y qué capa de seguridad necesita poner, ¿no? Ok. Por favor. Bueno, pues reforzando lo que dicen los compañeros, obviamente, pues sí, dando la razón al compañero, no podemos evaluar o por lo menos comparar lo que se había estado haciendo hace 10 años con lo de ahora. Ahora mismo pues las amenazas han evolucionado, las regulaciones y la exigencia en cada uno de los rubros de negocio, sobre todo con el tema de protección de datos personales, han evolucionado, se han hecho mucho más exigentes. El punto donde considero todavía o la vertiente donde todavía se flaquea un poco, ¿no? Y son puntos de mejora, por un lado son la parte de los usuarios. Como comentaba en la introducción, sigue siendo todavía la parte más débil
en la cadena, por lo menos la parte de seguridad, aunque sí ha mejorado porque el usuario, si no aplicaba la seguridad de casa, ya tiene lo que son servicios de conectividad. Caso, por ejemplo, hemos visto de, si no le afecta a la empresa, le afecta al usuario final, de que hay usuarios que le han robado, por ejemplo, sus cuentas de Netflix. Usuarios a los cuales le han robado sus tarjetas y le han hecho cargos indebidos porque han conectado a sitios donde pues, no tenían la protección o algo que una herramienta que le estuviera advirtiendo que se estaban conectando a un sitio fraudulento. Hay otra parte de usuarios que han venido aprendiendo sobre todo los entornos empresariales, ¿no? O sea, antiguamente eran imposiciones de seguridad y no llegaban a entender el porqué, porque no había, a lo mejor en ese momento en las empresas no había lo que era incidentes, pero sin embargo estaban viendo lo que era a su alrededor en ese entorno familiar, en ese entorno de amistades que venían sufriendo ese tipo de ataques. Eso era por una parte. También comentando lo que decía el compañero de las adquisiciones que se hacían en tecnología. Antiguamente seguridad, pues como nadie sabía en las empresas, pues se le daba a la gente tecnología porque lo que se adquiría básicamente eran tecnologías de seguridad. Y teníamos, al principio era el antivirus, solución perimetral y el firewall. Pero la gente dejaba de lado y se olvidaba la parte interna, el posible fraude interno que había. Ahora estamos ya no solamente en la parte perimetral. Y acá en México también, como comentaba, de que se hace muy atractivo para el tema de nuevas metodologías, nuevos vectores de ataque, partiendo de lo que son pues, posibles fraudes internos que en las compañías. Entonces, pues bueno, ya las compañías son también más conscientes de que esa inversión de seguridad que tiene que hacer no solamente en tecnología, sino que son en las personas. Proteger a las personas que son principalmente los datos que están guardando, el proceso de negocio que también afecta a lo que son a las personas que son a sus clientes y también a la parte de los empleados. Hay que invertir en concienciación de seguridad para los empleados, que todos sean conscientes de que el fallo es más simple, o sea, que un empleado en una empresa tenga el descuido de abrir un correo, y es el ejemplo más claro, y está el tema de ransomware, que lo puede abrir por una distracción o por curiosidad, le puede pegar a la compañía entera. Y ya en la última parte tenemos lo que son los famosos expertos en ciberseguridad, de que faltan manos. Obviamente también, yo por lo menos mi punto de vista de que muchas veces pues la demanda de las empresas hacia el mercado se equivoca, o sea, cuando ve los requerimientos de las empresas hacia empleo que están pidiendo unos perfiles de seguridad que pues no está buscándolo con un médico generalista o un médico de familia como se conoce, está buscando una persona de seguridad que sepa de medicina de todo. Eso hoy en día es imposible. Entonces las empresas tienen que ver también lo que son sus necesidades, si lo enfocan todo hacia el lado perimetral, experto en la parte perimetral, si también tienen lo que es pues, una organización grande con requerimientos gubernamentales, pues que se enfoque también hacia la parte de gobierno, sean expertos por lo que son en temas de, por ejemplo, lo que es derecho también, o jurisdicciones a través de lo que son leyes que van a regular interno. Básicamente son esos los puntos que yo veo. Ok, Jorge. Claro, con gusto. A mí me gustaría iniciar hablando de la seguridad como un tema económico-financiero. Estamos evolucionando en el mundo alrededor de que el ciberespacio se vuelve cada día económicamente mucho más relevante. Cada día hacemos más transacciones en el ciberespacio. Es decir, es el valor económico que tiene para nosotros, para las economías, para las sociedades, el tema de transaccionar de una manera electrónica. La interacción que estamos teniendo entre nosotros es de manera electrónica cada día, en un formato incremental. Entonces, ese mercado es un tema al final de oferta-demanda. Esos mercados se están ampliando cada día más. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? El tema de la criminalidad en el ciberespacio se vuelve, por supuesto, pues mucho más atractivo el hecho de tomar una parte del pastel de ese valor económico que está teniendo en el mundo. Entonces, primero, la tendencia que podemos esperar hacia el futuro es que eso sea incremental. Esa es una primera conclusión a la que podemos llegar. Podemos empezar a platicar si estamos invirtiendo lo suficiente o no, las sociedades o las economías, los gobiernos invierten lo suficiente o no. Creo que eso va a depender del tamaño que tengan estos mercados. Ahora, ¿qué está pasando en este momento? La transformación digital. Todos estamos vendiendo transformación digital en todos los días. ¿Y qué es lo que significa la transformación digital? Básicamente es un tema de las empresas adaptando sus servicios y sus productos al usuario de una manera mucho más automatizada, mucho más personalizada, de modo que esté accesible desde cualquier momento. Y en el momento que a mí se me ocurre hacer una compra, una transacción, generar un servicio, enviar un mensaje, en ese momento lo tengo de manera inmediata.
Entonces, las empresas tienen que adaptarse a esas nuevas condiciones económicas y la herramienta es la transformación digital. Nada más que una de las condiciones de la transformación digital tiene que ser, obviamente, siempre disponible, pero además de manera segura. O sea, cualquiera de nosotros sabe que el hecho de transaccionar con cualquier proveedor, desde los tradicionales con los que estamos acostumbrados a transaccionar, y en algún momento no me ofrece las condiciones de seguridad adecuadas, en ese momento para mí es un alto, no voy a generar esa transacción, y obviamente está perdiendo esa posibilidad. Entonces, eso aplica tanto para los gobiernos como para los usuarios, para las economías. Yo creo que la seguridad va a continuar cobrando mucha mayor relevancia en los gobiernos y creo que es algo que México tiene que estar contemplando en el servicio al ciudadano, en la propia seguridad al ciudadano y por supuesto las empresas tienen que estarlo considerando de una manera mucho más incremental porque cada vez van a existir más elementos que nos conecten, que proporcionen información de qué es lo que estamos haciendo, cómo lo queremos y eso por supuesto tiene que ser generado en un ambiente seguro. Y eso es básicamente lo que la ciberseguridad tiene como una gran oportunidad de seguir expandiendo su footprint, su marca, su huella y seguir sirviendo y generando confianza en la transaccionalidad que estamos teniendo todos los días. Perfecto, muchas gracias a todos. Una vez que establecimos esta visión personal de cada empresa acerca de la seguridad actual, una pregunta también para todos sería, ¿les parece que la información actual acerca de seguridad en el mercado y con las empresas a las que ustedes, a sus clientes que se enfrentan diariamente, están conscientes de qué significa ciberseguridad? Hay tanta información actualmente que muchas veces es más bien ruido que realmente información que les ayude a los clientes. ¿A qué se enfrentan ustedes cuando van a verlos en cuanto a conciencia? Y en cuanto a, creo que hay otro invitado, ¿verdad? En cuanto a conciencia y en cuanto a, ¿cómo se podría llamar? Realmente conocimiento de lo que se debe proteger. ¿Qué opinan? Cualquiera de ustedes que quiera decirme, tal vez como soluciones que... Claro, sí, creo que ya lo mencionaron aquí varias veces al respecto. Creo que muchos de los usuarios, distribuidores o lo que le queramos llamar, en cuanto a conocimientos en ciberseguridad, creo que siguen en el mismo paradigma que seguridad es igual a un antivirus o a un firewall, ¿no? Sin embargo, hoy en día tenemos ataques que incluso han sido desde dentro de las mismas organizaciones. Con esto llevamos de la mano en que ya no existe un solo usuario a quien proteger, que son los usuarios externos o los ciberdelincuentes, sino también debemos de proteger a nuestros mismos usuarios internos, que a veces son malintencionados, a lo mejor porque ya no se sienten conformes en la organización, porque ya están por irse, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces debemos de partir también de ahí. Otro punto muy importante es el tema de las aplicaciones. Sí hablamos de una transformación digital, pero ¿qué trae la transformación digital consigo? Aplicaciones. ¿De qué forma nosotros podemos asegurar que las aplicaciones que ya están en producción, que los usuarios están utilizando, son completamente seguras? ¿Por qué? Porque regularmente nosotros como usuarios de las aplicaciones tendemos a ingresar información que para nosotros es confidencial. Información que puede ser utilizada con fines de afectarnos a nosotros como usuarios. Entonces, para ello se debe de llevar un proceso de completa cobertura, en este caso de cubrir el ciclo del desarrollo de un software o de una aplicación, con la finalidad de que cuando salga a producción la misma lo haga completamente segura y por ende, pues la información de nosotros como usuarios o de los mismos clientes esté completamente segura, ¿no? Es importante también mencionar que entre más digitalizada sea una organización, más vulnerable tiende a ser, ¿no? Entonces, es importante que nosotros hagamos conciencia en este sentido. Muy bien, sí, claro. Bueno, gracias. Mira, preguntaste cuáles son algunos de los retos a los que nos enfrentamos y creo que lo que voy a decir va a empatar muy bien con varios de ustedes. En muchas ocasiones la seguridad es como comprar un seguro. Se trata de un servicio, se trata de una solución, se trata de todo un esquema de seguridad. Lo que ocurre es que en muchas ocasiones tenemos que sensibilizar a los usuarios de los riesgos que existen. Cuando tú finalmente tienes un accidente o ocurre algún evento fortuito,
siempre prefieres haber comprado el seguro que no tenerlo, ¿no? Porque en ese momento te va a costar mucho más salvaguardar la situación crítica que tienes en el momento que haber comprado tu seguro de manera adecuada. Entonces, uno de los grandes retos es la cultura de actuar, de tener, hace rato mencionaban, los procesos dentro de la organización de manera segura. Y la seguridad como tal es una postura que se guarda desde la organización, que guardan los gobiernos, que guardan las personas. Y es muy curioso ver cómo en ese sentido de la postura de seguridad, vemos todavía como, por ejemplo, el phishing, una técnica tan longeva, que está desde principios, cuando empezamos a hablar de este tema de seguridad, ha evolucionado a tal grado que sigue engañando gente hoy en día. Y de esa manera, pues en muchas ocasiones, de manera inconsciente, muchos usuarios están poniendo en una situación muy vulnerable o sus propios bienes, o los de la organización, o los del gobierno, ¿no? Entonces, es un tema de cultura, es un tema de una postura general, y lo que te puedo decir es que la seguridad se va a seguir requiriendo por mucho, mucho tiempo. Todo va a ser, como dice él, alrededor de que lo que desarrollemos, el servicio que generemos, los procesos que construyamos, tienen que estar dispuestos de una manera, con una postura segura. Muy bien. Antes de pasar contigo, Alfredo, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a la plática. Hola, ¿cómo están? Si quieres presentarte. Gracias. Soy Luis Arturo Vázquez, del Country Manager para CEP México. Muchas gracias. Gracias. Ahora sí, Alfredo. Bueno, retomando tu pregunta sobre con qué nos topamos cuando llegamos a hablar con un cliente, definitivamente creo que hay todavía mucha desinformación y falta de conciencia, y es donde agradezco yo estos espacios porque nos permiten a todos llevar ese mensaje. Entonces, te voy a contar una anécdota muy rápida. Lanzamos nosotros hace un par de semanas un estudio que se llama el Data Protection Index. En este estudio, el 36% de las empresas que entrevistamos a nivel mundial, México participó, Brasil participó, nos decían que una de sus principales preocupaciones es el ransomware, ¿no? De esto que estábamos hablando. Sin embargo, cuando hablas con algunos clientes, a menos que ya lo hayan sufrido, todos creen que eso le pasa a las grandes empresas, ¿no? Los grandes corporativos, los grandes bancos, las grandes instituciones financieras. Sin embargo, ahí va la anécdota, sentado con un cliente en el Bajío de una empresa típicamente del Bajío familiar, además, habían sido víctimas y se sienten muy incómodos al tocar el tema, ¿no? Porque es tanto como aceptar que no están haciendo su trabajo. Y la realidad es que pues es esa desinformación de nos pasa a todos, ¿no? Pero se vuelve un poco como algunas enfermedades, ¿no? Del primo, del amigo, es el que la tiene, a mí jamás me va a pasar. Y entonces empiezan a darse cuenta de que pues hasta como usuarios finales, utilizando una aplicación o recibiendo un mail, somos vulnerables. En otro estudio que lanzamos hace un tiempo, que se llamaba el índice de seguridad, lo que presentábamos era una paradoja, ¿no? Todos estamos muy conscientes de la necesidad de seguridad, pero no todos estamos dispuestos a hacer algo al respecto. Y pregunto aquí alrededor, ¿hace cuánto fue la última vez que cambiaron su password en su mail? No el corporativo, ¿no? Que los obliga. O ¿hace cuánto cambiaron su password para hacer transacciones bancarias? Las prácticas, no me van a dejar mentir, en que al menos cada 3 meses lo debes hacer. Les aseguro que hace más de 2 años que nadie lo ha cambiado. Entonces todos tenemos una preocupación, pero ninguno reacciona al ritmo de lo que está pidiendo la seguridad, ¿no? Entonces es ahí donde nosotros tenemos que estar repitiendo como caballito de palo, ¿no? La necesidad de estar protegidos, de que ya le pasó al vecino y te puede pasar a ti, ¿no? Exactamente. Claro que sí. ¿A qué se debe esto? Justo, y digo, siguiendo lo que está diciendo Alfredo, por ejemplo, la parte de los passwords, no nada más en tema de las empresas, también de las personas. Nosotros también hicimos en Avast un estudio precisamente de los passwords de los mexicanos, ¿no? Y vimos que 9 de cada 10 son vulnerables, ¿no? O sea, que utilizan menos de 10 caracteres, que no tienen mayúsculas y minúsculas, que no tienen números, que pues al final utilizan cumpleaños, nombre de un familiar, del perro, etcétera, todo estilo de información. Y con esa conciencia también se les preguntó, oye, sabes que está mal, ¿no? O sea, sí sé que está mal, ¿no? Y el 86% de esas personas decía, sí, sé que está mal, pero me da flojera, ¿no? Entonces también dentro de esa parte, no se puede proteger si no se tiene además de esa educación, también ese valor, esa ayuda precisamente para protegerles, ¿no? Entonces, si se meten a tu casa porque dejaste la puerta abierta porque te dio flojera,
pues digo, es... Carga las consecuencias. Exactamente, pues te la ganaste, ¿no? Lo mismo puede pasar, digo, con un tema de ransomware, con un phishing, con un robo de identidad, con un lo que sea, al saber que estamos dejando la puerta abierta y que no se está haciendo nada al respecto, ¿no? Y a partir de ahí, digo, de las aplicaciones, por ejemplo, que dice Josué, se puede ir a los distintos niveles, ¿no? Desde unas aplicaciones, digo, hablando título personal, pues, por ejemplo, las aplicaciones de passwords de Avast, ¿no? Hasta los distintos sistemas ya internos y controles y políticas que debe de ir llevando pues, tanto las personas como las empresas para poder protegerse. Okay. Retomando lo que decía Jorge, por ejemplo, él decía, esto es como un seguro que esperas nunca usar en la vida. Pero no nada más compras un seguro médico, también compras un seguro de vida. Entonces las empresas hoy tienen que pensar, y es ahí donde hay una gran oportunidad para los canales que agregas, arman soluciones de valor. Tenemos que poderle entregar al cliente, bueno, en caso de que todo esté perdido, ¿no? Ya te encriptaron no solo tus sistemas, tu backup, tu DRP, ¿cómo renaces sin tener que pagar tantos millones en cybercoins o lo que sea? Y es ahí donde existe la oportunidad de decir, bueno, ¿cómo le armamos una caja negra al canal? De tal forma que pueda, al cliente, de tal forma que pueda renacer de cuál es esa información básica que necesita para volver a lanzar y sobrevivir en el mercado. Y es ahí donde tenemos que empezar en conjunto a ofrecer soluciones mucho más robustas que sean ese seguro de vida, ¿no? Okay. Yo ahí, Claro en que esa sí. parte, por ejemplo, lo que hemos comentado de que si se sufre, nos centramos en el tema ransomware, si se sufre un ataque de que hay que pagar, yo discrepo totalmente, por lo menos en Claro. nuestra empresa, la filosofía que siempre hemos tenido y cuando uno de nuestros clientes ha sufrido este tipo de ataque es asúmelo y no pague. Nunca pagues. Si paga, estás creando lo que es un mercado. Y ya en el momento en el que paga uno, pues le sale rentable a los ciberdelincuentes, le sale rentable. Respecto a lo del tema del seguro, ¿de acuerdo? También es lo que están comentando los compañeros. Es como si uno tiene un auto, o sea, va a sufrir un daño. El seguro te va a reponer el auto, pero a lo mejor pues la lámina o el cristal, el vidrio que te haya roto, pues no va a quedar, como siempre, o sea, va a sufrir un daño. Entonces, en este caso es muy importante de que las empresas de cualquier tamaño, o sea, grandes empresas o empresas que estás comentando de tamaño familiar, pyme y demás, asuman de que si le van a pegar en algún momento, van a sufrir algún tipo de incidente y bien, pues venga desde fuera o venga desde dentro. Porque un ataque, hemos sabido todos de casos de empleados que, como no se maneja bien o no se securizan bien los equipos de escritorio, tienen los puertos USB abiertos, comparten toda la información y carpeta y llega alguien y agarra, pues no sé, el archivo de nómina o el archivo de contabilidad de ventas, se lo llevan un USB y al día siguiente está trabajando en la competencia y le está haciendo daño. O sea, las empresas tienen que ser muy conscientes de que no su principal activo o lo demás valor que tienen, pues no es, no sé si es la tienda de refacciones, no son las refacciones, sino que es el catálogo de clientes que pudieran tener de venta. Y ya para terminar lo que estabas comentando de también lo que son, sobre todo en empresas que no le dedican mucho presupuesto al tema de renovación tecnológica, ya sí o sí tiene que hacerla. Hay algunas en las cuales se encuentra un dilema de son los famosos sistemas legacy, aplicaciones que no pueden migrar durante un tiempo y son inseguras, ¿de acuerdo? Entonces aquí es donde entran lo que son los canales con las distintas soluciones, es decir, no te voy a solucionar, pero sí vamos a mitigar y vamos a empezar de la parte perimetral hasta la parte interna, ¿de acuerdo? Sí, aunque tal vez sea más difícil entrar a un sistema legacy que cualquier otra parte. Finalmente, si lo dejas en manos de alguien que tiene tiempo, o sea, nosotros como proveedores de soluciones y de servicios, incluso la gente que trabaja dentro de las empresas, no tienen el tiempo, la dedicación y, entre comillas, el aburrimiento que puede tener un ciberdelincuente. O sea, va a tener mucho más tiempo para estudiar y aprender más nuestros sistemas y activos que sobre nosotros mismos. Ok. ¿Tú querías decir algo? Sí, No. mira, ¿Sí? adicional a lo que comentan en la mesa, es importante también que el usuario final entienda cuál es el valor de la información. ¿Qué se está jugando este usuario final? Su reputación, su negocio. Porque cuando tú estás expuesto y te roban esa información, yo no vuelvo a comprar ahí. Esto es algo que a lo mejor las empresas no han logrado medir y por eso es que las inversiones que ellos destinan al tema de ciberseguridad se ven mermadas o no se ven con ese requerimiento, esa necesidad de hacer más por la ciberseguridad. Es importante también que las empresas capaciten a los empleados, lo han estado comentando ustedes, en tener esa seguridad y además aplicarla, que el encargado de seguridad dentro de las empresas realmente sea el garante de
políticas de seguridad. Que cuántos de nosotros hacemos esa parte de servicios adicionales, y adicional a esto, el canal puede sacar mayor ventaja de esto. Esa parte de tener siempre el contacto con el cliente es invaluable para ellos. Exactamente, pero no existe realmente, o al menos en un 1% de las empresas tal vez exista un encargado de la seguridad de la empresa, ¿no? Es lo que decías hace un rato. Sí, es. No existe esa figura y no sé si se entienda qué hace esa figura en una empresa. Así es, pues de entrada creo que es, como ya lo venían mencionando, concientizar, crear una cultura en ciberseguridad hacia todos los usuarios internos de la organización. ¿Cómo se crea una cultura con esta persona? Porque si acabamos de decir que hay tanta información en el mercado, pero la gente le da flojera aplicarlo, ¿qué puede hacer una sola persona en una empresa? Pues de entrada, a partir de mejores prácticas, creo que es evidente que esta persona, por ahí hay alguien que dice que no es del todo tú ofrecerle un buen trabajo, un buen sueldo a una persona que va a estar operando en el área de seguridad, sino es también invertir en capacitaciones para esta persona con la finalidad que él transmita ese conocimiento a través de una cultura en ciberseguridad a todos los usuarios de la organización, ¿no? A través de campañas de concientización, en decir, oye, mira, ¿sabías que pues más de 1 millón de incidentes de seguridad son, no sé, a través de correo electrónico, los cuales llegan por el phishing, que vienen de la mano con la ingeniería social, etcétera, etcétera, ¿no? De igual forma, tener la capacidad de ellos saber operar las herramientas, porque yo les puedo asegurar que a pesar de que tú en una organización tengas una conciencia en ciberseguridad, el 100% de los usuarios no lo van a implementar de una mejor forma, ¿no? Entonces, ver de qué forma tú puedes mitigar a esos usuarios que no están de acuerdo con seguir tu política de ciberseguridad. Con esto, y digo, yendo al tema principal, perdón Alfredo, de la transformación digital, mucho también de otra palabra que va relacionada con la transformación digital es innovación. Entonces todos quieren innovación, todos quieren transformación digital, todos quieren disruptir y todos quieren todas esas palabras que se utilizan todos los días, ¿no? Pero precisamente la innovación dentro de la parte de transformación digital es en todas las áreas. Si no, solo se está transformando una parte. Entonces tiene que transformar el área de finanzas porque está innovando el área de finanzas en algún proceso, en modelo de negocio, etc. Está transformando y está innovando el área de recursos humanos por distintas razones. Lo mismo tiene que pasar con la parte de seguridad y de ciberseguridad. No puede ser precisamente nada más el trabajo de una persona y que esa persona sea la encargada de proteger a toda una organización. De la misma forma que no se puede dejar toda la innovación a una persona. Entonces todas las áreas, toda la cadena tiene que estar innovando, ¿no? Como se utiliza más, digamos, en la parte de transformación digital, pero también mucho se tiene que hacer precisamente desde cada una de las áreas del tema de seguridad, ¿no? Decían ahorita, por ejemplo, ¿no? Pasas en un USB la parte de la nómina, ¿no? Pues eso es responsabilidad real, pues, del área contable, del área de nóminas, etcétera, pues tener políticas de seguridad de cómo se va a pasar de manera correcta. Y entonces, eso creo que también es una parte importante de la transformación, el que no debe de recaer en una persona, sino que debe recaer digamos, en una persona, pero de todas las áreas. Y eso al final permear completamente en la organización. Ok, claro, no podría yo estar más de acuerdo, porque en Dell siempre que hablamos de transformación digital mencionamos que hay 3 pilares, ¿no? La transformación de la tecnología, la modernización de la tecnología, la transformación de la seguridad de la que hemos hablado, pero también la transformación de la fuerza de trabajo. Entonces, en un ambiente donde hoy todos nos conectamos desde dispositivos de Bring Your Own, ¿no? Tú eliges qué computadora tienes y esa es la que llevas a trabajar, pues la transformación no solo tiene que suceder en el CSO o en el de seguridad o en el de tecnología, sino que realmente requiere de trabajo conjunto con el resto de la organización. ¿Cómo trabajas con recursos humanos para concientizar que pues, puedes tener el password más picudo, pero si lo pones en un post-it junto a tu pantalla, pues, ¿sabes? ¿No? Entonces, ¿cómo empiezas a concientizar? Y por otro lado también, desde el punto de vista tecnológico, ¿cómo haces que todos estos dispositivos tengan ya innata
ciertos temas de seguridad, que encripten desde el principio, porque no puedes descansar 100% porque hay errores humanos, porque hay dolo, ¿no? Hay malas intenciones, está siempre el empleado enojado. Entonces, ¿cómo puedes asegurar tú, al menos mitigar, como decían hace rato, la posibilidad de que se cometa alguno de estos actos desde el punto de vista tecnológico? Entonces, en una combinación es donde puedes empezar a cerrar la pinza para que pues, este gap que queda, que siempre va a existir, pues, sea lo menor posible. Mira, el trabajo del Security Officer dentro de una organización, y voy a procurar sintetizar un poco, es de educación, como decía Josué, es un tema de procesos, no es responsabilidad de una sola persona, sino es un tema de que la organización completa alrededor, en la manera en cómo ejecuta sus procesos, lo haga con los requerimientos de seguridad apropiados. Es un tema de cultura también, es mucha sensibilización de cada uno de los individuos acerca del riesgo que tiene el perder y el valor que tiene la información que están perdiendo. Y por último es un tema de tecnología, o sea, el hecho de tener una postura adecuada tecnológica frente a la innovación que está haciendo la organización, y la seguridad tiene que ir perfectamente de la mano con la innovación que está haciendo la organización en términos de sus servicios y de sus productos, que siempre vaya de la mano la seguridad en ese ciclo de vida. Ok, primero aquí y después... Sí. Gracias, gracias. Bueno, como lo estaban comentando y hacías la pregunta expresa, ¿qué hace el encargado de seguridad? Exactamente eso, aglutinar a toda la empresa alrededor de la transformación digital, que como tú bien dices, no nada más es la parte de sistemas, es cómo la gente de recursos humanos va a entender y va a implementar esta transformación digital. La transformación digital es obtener ventaja de la tecnología, al final del día, veámoslo así. El encargado de la seguridad debe ser el que aglutine y promueve ese cambio constante además, porque hoy por hoy cada vez nos conectamos a más cosas y hay más datos. Decían hace unos momentos que el tema de ciberseguridad va a dar para mucho tiempo, sí, y cada vez más. Entonces lo que tiene que hacer este encargado de la seguridad es aglutinar a toda la empresa y ser el garante de la seguridad dentro de la empresa, pero convenciendo a todas las áreas, viendo qué le corresponde a cada una de ellas hacer. Al financiero, hacer la inversión, ver cuánto me costaría parar, cuánto me costaría que me robaran la base de datos, la parte de recursos humanos, cómo hago productiva a la gente, porque si yo tengo mi password al lado con un post-it que dice 1, 2, 3, perrito, o mi cumpleaños, o el nombre de mi esposa, va a ser complicado. Entonces, para mí, esa es la parte primordial que debe ser el garante de la seguridad. Okay. ¿Alejandro? Sí, lo que iba a comentar es que de qué forma se le puede ayudar a responsables de seguridad, porque muchas veces lo que sentimos nosotros, o sea, cuando llegamos a las empresas, que la persona oficial de seguridad, responsable de seguridad que esté allá, pues está finalmente lo que es pregonando en el desierto, nadie le hace caso. Entonces nosotros, por ejemplo, en ese 21, en el área en el que estoy dirigiendo, pues hacemos lo que son las famosas pruebas de hackeo ético, o Red Team, que ahora se denomina, y bueno, entonces llegamos y hacemos una foto de cómo están realmente, de cómo manejan o tienen implementada la tecnología, cómo tienen también lo que es la parte de proceso, y un ejemplo puede ser el monitoreo de incidentes, porque hay mucha gente, cuando habéis comentado lo de capacitación, hay mucha gente que si no ve el foquito rojo en la herramienta, lo ignora. ¿Qué es lo que pasa cuando ven el foquito rojo o el foquito naranja y no saben interpretarlo? En muchos sitios agarran y pues con la basura, que muchos levantan la alfombra y lo ponen y ya pues no, eso puede ser un indicativo, por eso el monitoreo continuo. Entonces, un ejemplo que tuvimos hace recientemente con un cliente donde había invertido muchísimo en seguridad, y finalmente cuando nosotros presentamos los resultados dijimos, ¿de qué te sirve lo que es la seguridad perimetral, la seguridad en aislar tus distintas sedes? Porque finalmente cuando tratas toda la infraestructura de tecnología desde el punto de vista de seguridad, tienes que tratarlo como si fuera un barco que no se tiene que hundir, o sea, aislando de que si le pegan a un punto no le afecta a los demás, o sea, puede aislar esa parte. ¿De qué te sirve todo eso si el control de acceso al edificio te falla? El control de acceso de tu gente de recepción te falla. Y nosotros metimos lo que fue a nuestro hacker ético, entró directamente, se sentó con la gente de tecnología y estuvo haciendo su trabajo durante una jornada entera, y nadie, o sea, responsable de tecnología, nadie lo miró ni nadie lo cuestionó para decirle, oye, ¿tú qué haces acá? O sea, llegó hasta el despacho del director de la compañía, o sea, hasta la oficina suya, llegó hasta el director de tecnología, nadie le preguntaba nada. Y hasta que no tienes todos esos resultados y la ayuda a lo que es responsable de seguridad, a elevarlo a lo que es dirección, y que dirección general ya lo vaya permeando
hacia las distintas áreas, ya es cuando son conscientes y esa la ayuda. O sea, primero obtener la foto de dónde está, dentro de la empresa, donde está, pues, siempre. O sea, hemos dicho que siempre la voz más débil son las personas, o siempre va a haber alguna persona, y luego cómo se están administrando lo que son esas tecnologías. ¿De acuerdo? Ahí yo considero también que para los canales hay una gran oportunidad, y sobre todo insistirle a lo que son a los clientes, decirle, oye, yo te vendo lo que son las tecnologías de seguridad, pero además te voy a capacitar en el uso de ellas. Y aparte vamos a hacer lo que son unas pruebas, vamos a hacer lo que son unos ataques simulados, para que veas realmente cómo te están atacando, como un ejemplo de ataque, para que el día de cuando va a ocurrir, porque continuamente todas las empresas están sufriendo lo que son incidencias, no incidentes, pues pueda llegar a identificarlo mucho mejor. Ok. No sé, estamos en México y la mayoría de las empresas pues no tiene tanto dinero para invertir en tanto personal. Si ya tiene un personal de TI, tal vez no piense tener un personal de TI especializado en seguridad. ¿Cómo se puede suplir este elemento? Además de que no hay suficiente personas capacitadas para cumplir ese reto, ¿no? ¿Hay alguna otra forma de cubrir ese reto? ¿Lanzo yo la primera respuesta? Claro. De acuerdo. Muy brevemente, tenemos ahora lo que es el mercado, la tendencia, sobre todo fuera de México, lo que se conoce en los servicios del CISO as a Service, ¿de acuerdo? Tener un oficial o un responsable de seguridad, bien de la parte de gobierno, que esté reportándole directamente a la dirección de general, o alguien que sea responsable de la seguridad para el área de tecnología, que esté desde fuera, no sea a tiempo completo, pero por lo menos pueda ir dictándole lo que son a estas empresas que no tienen mucho presupuesto. ¿Un distribuidor haciendo servicios administrados podría ser? Claro, también. Directamente es una de las cosas. O sea, es decir, y se empieza de lo más básico, por ejemplo, de lo perimetral, lo que son servicios de SOC. Ok. Justo en esa capa, ¿no? Los servicios de software, por ejemplo, en la parte de Avast, un antivirus, un firewall, un detector de phishing, un browser seguro, etcétera, que son herramientas. Por ejemplo, el caso de Avast, que son herramientas freemium, que empiezan siendo gratuitas o que tienen un componente gratuito, pues eso es una primera entrada, un primer paso para que puedan cubrirse en lo que llegan a los distintos niveles. No es el nivel único en el que se deben de quedar, pero es una forma de poder ayudar a que tengan la protección, por lo menos en un nivel arriba, digamos, que el promedio en este momento. Y mira, te doy otro ejemplo. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo con los caballeros. Creo que es un tema de la seguridad como un servicio. Entonces, hoy en día, por ejemplo, con la tecnología de NetScout, service providers proporcionan un servicio de enlaces seguros o un servicio de enlaces limpios. Entonces, eso de alguna manera empieza a ser una primera parte, no es la solución completa a todos los temas de seguridad, pero creo que cubrimos una parte importante, sobre todo en el sentido de que todos los temas de seguridad empiezan a evolucionar. Entonces, siempre es muy caro mantenerse al día. Entonces, los service providers, los canales pueden escalar mucho mejor en el sentido de proporcionar ese servicio. Sí, así es. De hecho, yo como tal, igual ubico por ahí varias herramientas, las cuales son precisamente como un servicio, que ya traen embebido cierto soporte por parte de expertos, directamente de los fabricantes, que te pueden ayudar desde administrar la herramienta en niveles de que, oye, ¿cómo tú puedes ejecutar una política de seguridad que vaya apegada a esta normativa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que sí podemos agarrar de varias partes y poder mitigar así la pregunta que realizaste, en dado caso de que no haya una organización que quiera poder por ahí invertir en algún profesionista en ciberseguridad. Es que aparte no hay, ¿no? Así es. Es muy difícil conseguirlos. Ustedes acaban de lanzar un servicio también en la nube de almacenamiento y protección de datos, ¿no? Tenemos varias ofertas así como as a service, ¿no? Tenemos SecureWorks, ¿no? Tenemos también, si quieres construir tu propio mundo de seguridad, pues las herramientas de RSA. Sin embargo, eso también cuesta dinero. Tú decías, las empresas no tienen para invertir en una persona, pues muchas veces tampoco tienen para invertir en herramientas, ¿no? Entonces yo quizá daría un paso atrás a lo que se ha dicho y regresaría al punto original. ¿Qué valor tiene lo que tienes que proteger? Si puedes prescindir de él, pues no vas a contratar, no vas a comprar, pero si de eso depende la continuidad de tu negocio, es donde tienes que voltear a ver. Y es ahí donde regreso al punto original. Nuestros canales tienen que ayudar a hacer esas asesorías, o sea, que esos servicios de consultoría, donde aparte hay mucho valor para ellos, y entonces sí aconsejar y decir, bueno, pues esta parte pues la tienes en la nube, asegúrate de que está seguro en la nube.
O si necesitas hacerlo on-premise por cuestiones regulatorias, pues entonces asegúrate de tener las herramientas que lo hagan de forma automatizada. Porque es ahí donde vas a poder ahorrar en gente, en cuanto tengas las herramientas que lo hacen proactivamente y no de forma reactiva. Ok. Tocaste un punto medular, que es el dinero. Según algunos analistas, se recomienda que la empresa invierta o dedique de su presupuesto hasta el 10% a seguridad. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? ¿Es suficiente o es demasiado? Digo, porque a mí a veces me puede parecer muchísimo 10% del revenue de una empresa dedicarlo a seguridad. Mira, todo va a estar muy asociado al tema y creo que lo hemos comentado un par de veces, pero no está de más enfatizar que cuánto vale tu propiedad intelectual. Entonces, quizá el 10% dirás es mucho, o quizás si el valor de la propiedad intelectual de la organización es muy alto, pues entonces va a valer muy poco. Entonces, creo que más bien es un tema de analizar realmente lo que tú estás generando como capital intelectual dentro de tu organización, qué valor tiene. Entonces, si estás creando una diferencia importante de acuerdo a tu oferta, obviamente creo que tendrías que estar pensando, y 10% va a ser muy poco. Y no estoy invitando a nadie a que gaste mucho más en esto, pero es un tema de sentido económico, financiero, ¿no? Quizás si se trata de una organización en la que hacen piezas las mismas 50,000 veces, y quizá el valor intelectual no es tan alto, entonces quizá para ellos el 10% sea mucho. Entonces creo que la seguridad en ese sentido es un traje a la medida que se está generando para cada organización, y que ahí quien tiene la función del Security Officer es quien tiene que tener esa sensibilidad de ver qué es lo apropiado para la organización. Okay. Porque no es por criticar, pero por ejemplo con los recientes ataques o filtraciones que ha habido de bases de datos de Uber y de Facebook, dices, esas son empresas súper disruptivas y millonarias. Sí. Y no han invertido tanto en su seguridad según lo que se ve. Bueno, lo que pasa es que la seguridad tiene que evolucionar. O sea, y ahí es donde, en ese sentido, como Netscout estamos viendo una solución que es disruptiva en el mercado. El hecho de que nuestro approach hacia el tema de la seguridad es en un sentido de analítica de la información, de toda la información que está pasando por la infraestructura de las organizaciones. Entonces ahí es donde nuestra propuesta de valor hacia el mercado es, realmente vas a conocer cuál es la postura en términos de seguridad y la postura del nivel de servicio que estás proporcionando a la organización y a tus clientes, analizando o teniendo muy claramente a través de la inteligencia de los paquetes, y eso te va a proporcionar en qué estado estás. Entonces, hacia allá vamos, y creo que te puede dar un poquito de luz de cómo va a empezar a verse la seguridad en el futuro próximo. No, iba yo nada más a comentar, hace un par de años en el RSA Conference nosotros hablábamos de la seguridad utilizando Big Data, ¿no? De nada te sirve hacer un análisis de forense, ¿no? De, pues, uy, me atacaron, mira, fue tal ransomware, ¿no? Porque ya lo perdiste, ya... en cambio, en la medida que utilicemos estos conceptos como Big Data para la seguridad, hacer analytics en tiempo real y entonces poder tener respuestas en el momento en el que está sucediendo, va a hacer toda la diferencia, ¿no? Totalmente. Hay intentar anticiparse lo que son utilizando lo que son fuentes abiertas de información, que finalmente el famoso Big Data, e intentar anticiparse y saber dónde están lo que son las tendencias y saber de que se ha empezado, y el ejemplo lo tuvimos hace 1 año y medio con WannaCry, de que empezaron los ataques en Europa. O sea, está al tanto de que si en Europa amaneció, pues bueno, empezaron las empresas a trabajar, su amanecer fue a las 8 de la mañana, un jueves, sabes que le tenemos unas 7 horas de ventaja, y en nuestras organizaciones ya saber qué es lo que nos puede pasar, o a nivel, pues, por ejemplo, de país o de región, y estás preparado ante ello. Lo que has comentado, por ejemplo, el tema de Uber y de Facebook, aquí es un tema que muchas veces no se tiene en cuenta en las compañías, y es la famosa cadena de proveedores, ¿de acuerdo? Donde tenemos lo que son nuestra infraestructura, nuestra área de tecnología, y se le abre una puerta a un proveedor, a un tercero, para que pueda operar o pueda interactuar con nuestros datos. O sea, tenemos que tener también la certeza de que nosotros hasta qué punto estamos seguros, y nuestros proveedores cómo cumplen con la seguridad y de qué forma van a tratar lo que son nuestros datos. Entonces, pues por lo menos intentar nosotros pedirle a nuestros proveedores, o lo que son las empresas pedirle a sus proveedores, pues bueno,
de que de la misma forma o los mismos estándares de seguridad que tengamos nosotros, pues bueno, que para ellos sea un mínimo o incluso sea mucho más alto. Que aquí viene otro, perdón, que aquí viene otro tipo de usuario, ¿no? O sea, y retomando lo que comenté al principio, hoy en día ya no únicamente somos usuarios internos, usuarios externos, sino también incluso los mismos proveedores llegan a convertirse en un usuario dentro de nuestra infraestructura, ¿no? Entonces, ¿de qué forma nosotros vamos a poder gestionar sus accesos a nuestros servicios o a los recursos, sobre todo críticos para nuestra organización? Y hay que recordar que el tamaño de las inversiones lo único que hace es minimizar la posibilidad de que te suceda, no la elimina. Entonces, yo estoy seguro de que Uber invierte muchísimo dinero en su seguridad. Hace poco tuvimos también el caso de Disney, ¿no? Donde le criticaron la película, ¿no? Y entonces, ¿cuánto crees que Disney invierte en su seguridad? Seguramente más que muchos PIBs de muchos países, ¿no? Y sin embargo los atacaron. ¿Por qué? Porque el negocio detrás es rentable, ¿no? Entonces es ahí un dime acá. Perfecto. Pensé que ibas a decir algo. Ok, bueno, déjenme dar algunos saludos que han estado llegando. ¿Estos son los únicos? Son solo las preguntas, ahorita te mandamos los saludos. Ok, una pregunta de Ben Ríos. No es una pregunta exactamente, dice, todas las áreas de la empresa deben entender lo fundamental de reforzar esa área, pero muchas veces no se pone atención hasta que ocurre un incidente. ¿Es cierto? Bueno, es lo que hemos estado diciendo. En la parte del dinero, un poquito más de lo que se está hablando, no sé si de lo que estábamos diciendo acerca de la seguridad dentro de la transformación digital, al igual que la transformación digital no se entiende todavía que tiene que ver con los procesos internos de la empresa, creo que la seguridad tampoco se entiende muy bien todavía cuál es la parte que se debe proteger y hasta dónde y desde dónde. Y por eso mismo no se puede medir tanto la inversión necesaria para ello. ¿Ustedes cómo propondrían que se iniciara un proyecto de seguridad? Obvio, todos tienen experiencia en proyectos de seguridad. ¿Cuál es su forma favorita de medir un proyecto de seguridad al proponérselo a una empresa? ¿Qué preguntas les hacen y qué consideraciones tienen al atender a alguna empresa para empezar un proyecto? No sé, ¿hay alguno? Claro que sí. Bueno, rápidamente, y seguramente los compañeros van a continuarlo. Lo primero, si nos vamos a la parte perimetral, ¿de acuerdo? Y nos ponemos en el caso, vamos a imaginarnos una tienda de comercio electrónico, ¿de acuerdo? Es cuál es su proceso de negocio más crítico. Y ahí le vas poniendo lo que son ejemplos de ataque. Finalmente hace un análisis de riesgo ante lo que pudiera ser un ataque de negación de servicio, por ejemplo, o a nivel interno que le afectara a lo que es ransomware o virus, y a partir de ahí ellos mismos establezcan, en el sentido de decir, bueno, ¿cuál sería el impacto? ¿Cuánto dinero estarías perdiendo si tienes una afectación que te impide operar tu tienda electrónica, ¿de acuerdo? Durante una hora, durante un día y demás. A partir de ahí, en cuanto el área de negocio van viendo sus procesos de negocio, cuál es el impacto que van teniendo ante lo que son este tipo de ataques, ya es cuando van siendo más conscientes y sobre todo van dedicando, incluso van haciendo el apartadito de, no sé, el área, por ejemplo, de recursos humanos o de e-commerce, por ejemplo, de, pues necesitamos esto, invertir tanto en seguridad, no a lo mejor tanto en la parte de nuevas funcionalidades más vistosas, lo que sea, aparte de ese proceso. Okay. Bueno, además de esto que comentabas, es entender bien a bien cuál es el negocio de esta empresa, ¿no? Ponías el ejemplo, por ejemplo, de alguien que tiene basada su negocio en comercio electrónico, fundamental para ellos el tema de seguridad. Contrario a alguien que a lo mejor es la tornillería o la empresa que se dedica a hacer, no sé, envases de vidrio, que a lo mejor su proceso no está tan expuesto a la tecnología o al contacto externo de un ciberatacante. Pero sí hay que considerar bien a bien cuál es el core del negocio, entenderlo, hacerle patente qué es lo que puede perder. Y yo creo que de ahí podemos basar cualquier tipo de solución. Desde el CISO, desde el CFO, desde el dueño del negocio, para irme un poquito más hacia abajo, que mucho de esto es convencer al dueño de todo lo que puede perder. Porque a lo mejor estamos yendo al gran corporativo, etcétera, pero también en la parte de las pymes, que es lo que primordialmente existe en México, hay que saber cuál es el nicho del negocio, qué es lo que está dispuesto a hacer y hacerles nosotros mención de lo que puede perder. Sobre de ahí yo me estaría basando en proyectos de seguridad. No sé ustedes.
¿Qué es lo que está dispuesto a hacer? ¿A qué te refieres? Sí. ¿Qué tiene que proteger? ¿Cuál es la información que puede ser vulnerable? ¿Qué quiere proteger? Su proceso, su cartera de clientes, su tecnología. ¿Y él debe saberlo, la empresa, el usuario? Es parte de lo que nosotros tenemos que ofrecer como fabricantes y a través del canal de distribución. El que ellos ofrezcan este valor agregado. Okay. Entender bien a bien el negocio de su cliente. Muy bien. Creo que ahí tendría que ser mucho más, porque no nada más es proteger lo tuyo, sino precisamente esa cadena. Claro. El caso que hubo de Target cuando se robaron 400 millones de tarjetas, ¿no? Ese caso no fue porque atacaron a Target, fue porque atacaron a la empresa de aire acondicionado en un pueblo ahí a la mitad de Estados Unidos, ¿no? Entonces, tal vez ellos precisamente pues dicen, somos una pyme, somos una tortillería. Sí. Y realmente creo que ahí sí tiene que ser todavía más que nada más decir, pues, ¿qué tanto puedo perder? Sino, ¿qué tanto puede perder precisamente pues, mi cadena, mi producción, incluso pues, mi familia, ¿no? O sea, porque si estamos utilizando, como dice Alfredo, un equipo personal, estamos teniendo por un lado información también de la empresa, pero también por otro lado información personal. Y entonces, aunque seamos una empresa pequeña, pues también tenemos nosotros información que proteger, información que cuidar, que no debe de ser nada más en un momento creo, en un momento de una evaluación, sino desde el principio pues, tener herramientas, tener software, tener procesos, desde algo simple, como decíamos, de un antivirus o un firewall, como ya software y procesos un poquito más avanzados, que ahí, digamos, eso tiene que ser un poquito más el arranque. Empezar con eso, Claro. Y luego ya hacer un tema de evaluación, digamos. Y yo lo único que agregaría en esta evaluación del costo pues de la pérdida, no solo el tema de cuánto me cuesta estar fuera de línea, cuánto cuesta esa información que me robaron, sino también todos estos costos periféricos alrededor, que pueden ser de hasta 3 veces el costo de haber estado fuera de línea. Es decir, esos clientes que ya se me fueron porque bajó mi reputación. Los clientes que se iban a subir y no pudieron subirse porque estaba yo fuera de línea. El costo de esa información que me iban a dejar a la hora de capturar sus datos. Todo eso hay que tomarlo como parte del costo de la pérdida de información. Entonces es ahí donde suena un poco terrorístico el mensaje al mercado, pero tienes que pensar en cuál es tu peor escenario, ¿no? O sea, si lo pierdes todo, ¿qué es lo que no puedes perder? Si te robaran todo, ¿qué es lo que quieres recuperar? Y es ahí donde empiezas a descubrir el valor real de los datos, de la información, de la infraestructura, y con eso entonces puedes partir a crear un proyecto, porque le asignas las prioridades a lo que realmente lo tiene. Y es ahí donde asesoramos exactamente al responsable de seguridad en cuánto debe ser la inversión. Y que a lo mejor la empresa lo puede hacer en fases, ¿no? Quisiéramos que lo hiciera todo de una vez. Qué bueno, para que estén protegidos. Pero también hay un recurso que hay que cuidar, que es la plata. Entonces yo creo que es interesante hacer todo este análisis. Y muchas veces faltan manos y se queda presupuesto sin ejecutar también. O sea, que es precisamente, volvemos también a uno de los puntos iniciales, la falta de profesionales con la habilidad de suficiente seguridad, o por lo menos que estén dedicados o tengan esa parte de expertise a cada una de las necesidades de seguridad de lo que son de los clientes de las compañías. Hay un tema, quiero compartirles una experiencia, voy a unar al mensaje pero con un ejemplo. Nosotros ofertamos soluciones de visibilidad y también de tema de seguridad. Y es muy curioso cuando llegamos a hacer un assessment para conectar nuestras soluciones a la infraestructura del cliente, les puedo decir que el 95% de las veces encontramos hasta cierto punto hasta cuestiones graves. O sea, se ve claramente, aparentemente la postura de la organización, y tienen security officer, y tienen procesos, y tienen... El 95% de las veces llegamos y encontramos cosas que en algún grado un poquito se dispara y el asunto ya empieza a ser grave para la organización. Entonces, normalmente pues llegamos y alertamos al usuario y decimos, oye, mira, esto es lo que encontramos y es lo que está pasando. O sea, y la conversación con el usuario se vuelve, parte de lo que decían aquí es, pues es tan valioso la información que yo podría perder de ver esto que está pasando. O sea, ejemplos que están en su infraestructura. O sea, ya ni siquiera estamos aquí pensando que lo podría tener, se los demostramos, decimos, aquí está, ve lo que está pasando. Y entonces la conversación con el usuario se vuelve, bueno, a ver, lo que cuesta este tipo de solución,
es versus lo que yo tengo como parte de mi información propietaria, clientes, propiedad intelectual, todo eso, ¿lo vale o no lo vale? Esa es la siguiente parte de la conversación. Así es, exactamente. ¿Tú quieres decir algo? Sí, claro, creo que ya lo comentaron aquí bastante, pero digo, no está por demás igual y extender un poquito el mensaje de que todo tiene que partir de que es de que como organización, ¿qué es lo que realmente a nosotros nos interesa? Sí, la infraestructura es importante, pero la información es lo que en realidad a nosotros como organización, como empresa, nos da un valor allá afuera hacia nuestros clientes. Entonces es importante nosotros identificar quiénes son los que tienen acceso a esa información. Hay procesos donde yo les aseguro que tú llegas y hasta las personas de recepción tienen acceso a información que es de suma confidencialidad para las organizaciones. Entonces, ¿de qué forma yo voy a mitigar esas vulnerabilidades o brechas? Porque a final de cuentas ahí se está abriendo una brecha debido a que pues de igual forma ellos no tienen por ahí una ética en cuanto a seguridad de la información se refiere. Exactamente. Sí, por ejemplo, en el caso de cuando hacemos servicios profesionales, bueno, ¿cuántos de nosotros también ofrecemos o le ponemos en la mesa al responsable de seguridad el tema de ingeniería social? Muchos de ellos sí están viendo su perímetro, viendo la base de datos, pero cuando dejamos una USB en un escritorio o ponemos el POTI con los benditos passwords, ¿cómo les ayudamos? ¿Qué hacemos con esto? Entonces, el encargado de seguridad tiene que ver, sí, la seguridad de la transacción, pero también tiene que ver el recurso humano, la parte humana, que lo hemos tocado hasta el cansancio. Creo que es súper importante que nosotros le podamos decir qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que implementar, e irlo acompañando, en las diferentes etapas, ¿no? Ajá. De implementación y de seguimiento, que ahí es importante que la gente de recursos humanos sea un aliado también del encargado de seguridad. Okay. Y aprovechando el espacio, platicaba yo el otro día con directivos de algunas universidades y me decían, hoy todo el mundo quiere ser chef, ¿no? Y es súper difícil convencer a alguien de que estudie sistemas o alguna ingeniería. Y entonces hemos hablado ya varias veces todo el punto de la escasez de recursos. La verdad es que aprovechando el espacio, pues si tienen hijos, que aprovechen de mandarlos a estudiar ingenierías en sistemas, porque es ahí donde puede haber un futuro profesional importante. No que lloren con las matemáticas. No que lloren con las matemáticas. Okay. Voy a tomarme unos segundos para mandar saludos a nuestros seguidores y ahorita continuamos con la plática. Muchas gracias por estarnos viendo. Aide Alejandro Olvera, Samuel Urrutia, Edgar González, Francisco Javier Lugo, con todo amigo Josué RM, Protección Perimetral, Ángel, Cercas Electrificadas, Enrique Martínez, Raúl Ernesto Esquivel, Pepe Álvarez y Casa, Interwork Conmutadores, Ernesto Rosillo, Aristides Palma, Toño Zapata, Guadalupe Catarel, Alejandro Torres, Rubén Meiber, Genivera Catarel, Fabián Ramos, Nora Elena Figueroa, José Ruiz Esparza, David Vares, Fanny Castillo, Jorge Trejo, Francisco López. Muchas gracias por estarnos siguiendo. Estamos platicando acerca de lo que es la seguridad y los retos que estamos enfrentando en este momento como industria y como país. Lo siguiente que me gustaría creo que vamos a perder mucho tiempo, así es que mejor seguimos, porque ya nos quedan muy pocos minutos y nos quedan muchos temas para hablar. Me gustaría que abordáramos el tema de las tecnologías, si hay algunas tecnologías en este momento que sean realmente disruptivas en la seguridad. Digo, sabemos que tenemos tecnologías desde hace 20 años, aunque hayan evolucionado, los antivirus, los firewalls, muchas cosas así han evolucionado, pero ¿hay alguna tecnología disruptiva nueva que ustedes identifiquen como que sea la mejor o la nueva tendencia en seguridad? Digo, no voy a mencionar ninguna para ver si hay qué opiniones tienen ustedes. Claro, yo como tal ubico tecnologías enfocadas a análisis cognitivos. Lo que hacen este tipo de tecnologías, es, por así decirlo, estar un paso por delante de cualquier incidente de seguridad. Ya lo mencionaban de este lado, hace año y medio cuando nos afectó WannaCry. Afortunadamente para nosotros como continente incluso, pues estábamos 7 horas, teníamos 7 horas 8 de ventaja para poder pues crear una
pues una vacuna, por así decirlo, para mitigar este incidente, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer más sencillo? A través de un análisis cognitivo, el cual nos lo va a traer una herramienta basada en un análisis de Big Data, como bien ya lo mencionaron, con la finalidad de traernos todo lo que está sucediendo a nivel Internet, a través de blogs, a través de ciertos threat intelligence feeds de seguridad, para que nosotros a partir de esa información que recaben podamos crear una política y así protegernos ante el incidente que está impactando en el mundo. Okay. Claro. Estamos viviendo un momento en donde la analítica de datos está cobrando muchísima importancia. Creo que todos los que estamos atendiendo este mercado y especialmente a los clientes grandes nos vemos cuestionarse mucho alrededor de lo que es la analítica de la información. Entonces, eso tiene retos importantes también, porque se tienen que alimentar de muchos distintos lugares para poder llegar al punto de procesar la información. Ahora, el reto que se está viviendo es que esa información ya es a posteriori, una vez que tú ya tienes la analítica. Entonces, uno de los approaches, por supuesto, es el tema de que empiezas a predecir cómo puedes hacer eso. Sin embargo, un approach que nosotros estamos tomando como NetScout es hacer la analítica en el instante, es decir, utilizar la información que está fluyendo a través de las aplicaciones, a través de la infraestructura, todos los mensajes que están intercambiándose entre todo lo que está ocurriendo, incluyendo ambientes de nube, ambientes celulares, toda la información que está ocurriendo, y lo estás analizando en el momento y le aplicas la parte analítica para tener la posibilidad de actuar inmediatamente. Entonces, eso es lo que creo que vamos a empezar a ver, como toda esta parte que habilitan, las tecnologías que habilitan la transformación digital. Vamos a hablar mucho de los temas de analítica, como ese formato que va a acompañar la posibilidad de habilitar la transformación digital. Sí, okay. Bueno, particularmente en el caso de SED, lo que estamos haciendo es el tema de threat hunting, threat monitoring, con las soluciones que estamos ofreciendo, como es el SED Enterprise Inspector, que lo que te permite es exactamente hacer en tiempo real todo ese análisis y te permite también tener predicción de lo que está sucediendo. Entonces sí, es el tema de Big Data, es cómo estamos manejando estos datos y cómo los vamos a utilizar para evitar algún tipo de ataque. Gracias. Yo creo que soy un firme creyente que no hay nada nuevo bajo el sol. La realidad es que lo que está variando no son las herramientas, sino el enfoque y cómo se ofrecen al mercado. Por ejemplo, herramientas de respaldo y recuperación ha habido desde que se originó la información, ¿no? Sin embargo, hoy ante pocos recursos tipo presupuesto, pocos recursos que administren eso, pues ¿qué necesita el mercado? Una herramienta integrada, una appliance que se pueda hacer plug and play, que me instales en 2 horas, ¿no? Lo mismo pasa con temas de seguridad. ¿Cómo metes elementos de seguridad embebidos ya en una laptop, ¿no? De tal forma que proactivamente esté haciendo seguridad versus tener que instalarle, hacerle, ¿no? Entonces es el enfoque, creo, y que estamos todos como fabricantes cambiando para ofrecer, pues nada, soluciones que se ajusten a la realidad del mercado hoy. Muy bien. ¿Alguna otra? Bueno, yo estaba pensando un poco en algo que todo el mundo está hablando, que es ¿cómo se llama? Cadena de blockchain, cadena de bloques. ¿Qué tan bueno, qué tan factible es utilizar cadena de blockchain en seguridad actualmente? ¿Alguno de ustedes lo está utilizando? Como soluciones, no sé si tiene ya alguna oferta de este tipo o apenas se está analizando. Sí, tenemos por ahí algunas ofertas. Digo, esto no cae como tal en mi expertise. Sin embargo, de forma interna sí tenemos otra área que está meramente enfocada a todo lo relacionado con blockchain. ¿Ya pasó de moda blockchain? No, yo creo que mucho por delante. Mucho. Pero, mira, de hecho, realmente la potencia de blockchain está en el propio formato de la filosofía de trabajo de esta tecnología. O sea, el tema de que tú almacenes información que sea inviolable, ¿no? Ese es uno de los primeros puntos. Y el segundo punto es que se hace entre peers, o sea, la comunicación alrededor de las distintas transacciones, en lugar de ser un enfoque jerárquico, se hace de peer-to-peer. Entonces, realmente blockchain en el mundo de la seguridad creo que hacia adelante va a jugar un papel mucho más relevante en la manera en cómo los procesos de la organización los empezamos a mapear, y blockchain va a ser un asociado del camino hacia el futuro de la seguridad. De esa manera lo veo yo. Creo que es una tecnología que todavía
va a dar muchísimo de qué hablar. Distintas empresas están teniendo sus propuestas alrededor de blockchain, pero lo que te puedo decir es blockchain va a ser un acompañante del futuro de los esquemas de seguridad muy importante para las organizaciones. Okay. Sí, es importante también saber que el blockchain no lo usa cualquier gente, ¿vale? No va para todos. Entonces sí hay que saber discernir para qué me sirve y cómo lo puedo aplicar. Grandes corporativos o gente que se encarga de hacer minado de monedas, ¿no? Entonces, cuando tú tienes, por ejemplo, un celular que ya existe con blockchain, bueno, pues ese dispositivo te cuesta $14,000. Dime si te vas a comprar un celular de $14,000. Entonces, claro que sí, es adecuar la tecnología y saber cuándo sí ofrecerla y por qué ofrecerla. Eso es esencial. Y voy a dar un ejemplo muy sencillo del poder y la aplicación que puede tener blockchain hacia el futuro. Imagínate que en un futuro vamos a llegar al supermercado y tú vas a comprar una manzana, y esa manzana que tú compras va a existir un histórico desde quién la compró, quién la distribuyó, quién la plantó, quién fue el generador de la semilla de esa manzana en específico. No te estoy hablando de los kilos de manzana que compran. Entonces, blockchain, por eso hablo de que va a permitir la transaccionalidad de manera segura, pero al mismo tiempo es una herramienta que te genera los procesos dentro de la transformación digital, de modo que todo el proceso se ejecute de una manera confiable. Entonces, ese es el gran poder que tiene. Dice que la infraestructura necesaria para realmente aplicar blockchain resulta muy cara para realmente que sea algo que pueda existir en forma masiva. ¿Esto es cierto? ¿Alguien Mira, lo sabe? Yo no soy el gran experto en blockchain, la he estudiado mucho, todavía no llego a ser el gran experto. Sin embargo, lo que pasa es que blockchain tiene un requerimiento muy elevado de procesamiento. Y además, cada transacción que ocurre en el proceso se almacena permanentemente. Entonces, es altamente consumidora de espacio y de procesamiento en los recursos que está habilitando. Entonces, esa es la característica que tiene. O sea, el ejemplo que te daba, ahora voy a sofisticar el ejemplo un poquito. Imagínate el auto que conduces, o cualquiera de nosotros conduce, que vas a llegar a saber dentro de toda la cadena de valor que lleva a la construcción de un automóvil, hasta quién generó el plástico y dónde compró el petróleo para generar ese plástico. Es decir, se encuentra mapeado absolutamente todo lo que ocurrió en esa transacción, pero además es muy importante, sobre todo, por ejemplo, para los efectos de calidad. O sea, si una pieza falla, vas a poder regresarte a los orígenes de saber en dónde y con qué proveedor, en qué momento, en qué hora ocurrió. Esa es la gran capacidad de blockchain. Y por eso los altos requerimientos que tiene. Claro. Rápidamente, y también sin ser un experto en la tecnología, el tema blockchain en este caso tenemos que olvidarnos de la asociación que ha tenido y que ha ido muy acompañada con el tema de las criptomonedas. Nos tenemos que ir, por ejemplo, al uso que se va a hacer en las transacciones financieras, sobre todo en transacciones internacionales, donde va a existir lo que es auditoría de por dónde han ido pasando, quién ha ido haciendo qué en esas transacciones. Entonces no va a ser lo mismo estar dedicando lo que son equipos de alto procesamiento para el minado de criptomonedas que para ir haciendo en cada uno de los pares, como comentaba el compañero, ir haciendo lo que es la firma o la generación de firma o de esa auditoría de cada uno de los pasos que ir haciendo la transacción. Obviamente un paso que van a tener que dar la empresa a futuro va a ayudar muchísimo, sobre todo por ir poniendo en cada uno de esos pasos, efectivamente, ir poniendo el sello y no se pueden alterar. O sea, sobre todo es la ventaja que tiene que bueno, de momento es inviolable, pero bueno, como el tema de criptografía, pues al final las matemáticas pueden tener algún fallo, pero nos queda todavía muchísimo. O sea, por lo menos yo considero ya le ha puesto muchísimo a eso. Okay. Y creo que también justo quería yo tocar el lado negativo, precisamente, que tiene ahorita pues, digamos, las distintas redes de blockchain, justo con la parte de la seguridad. Se necesita, como bien decíamos, mucho poder de procesamiento, que no siempre se tiene. Que tener una granja, por ejemplo, minando Bitcoin es caro. Que incluso hay pues pocos países, creo que Venezuela es el único y otro, así como en África, que es realmente negocio minar Bitcoin. Entonces, ¿dónde precisamente puede ser un negocio? Precisamente también para los cibercriminales, ¿no? El poder acceder a los dispositivos de Internet de las Cosas para poder tener un pequeño procesador
que esté todo el día funcionando, ¿no? Una televisión, pues en el momento que no estamos utilizándola, ¿no? Sigue prendida, sigue conectada a internet y sigue dispuesta, ¿no? Entonces también ahí hay precisamente un riesgo futuro con todo este tema de blockchain hacia nuestros equipos. Mientras más estamos conectando pues nuestras casas, digamos, más oportunidades y más riesgos también se tienen. Entonces, por un lado, sí tiene precisamente, como dice Jorge, podemos saber mucha información, podemos rastrear y tener ese control de procesos, de cadenas, etcétera. Digo, no nada más para la parte empresarial, sino también para la parte personal, ¿no? Pero pues también se vuelve precisamente un riesgo, porque entonces ya también el crear una red o de tu propio blockchain, pues ya no es algo difícil, ¿no? Ya es algo que precisamente la gente puede crear, de la misma forma que han salido muchas monedas y de la misma forma que los criminales también las pueden utilizar, pues para distintos fines, ¿no? Para compartir misma información, mismas passwords, contraseñas, datos, información confidencial, ¿no? Que al final, pues yo estoy trabajando aquí en mi computadora de forma segura, ¿no? Digamos, pero está en la misma red que está conectada en mi televisión y mi televisión está conectado a este blockchain maligno, digamos, ¿no? Sí. Entonces, a partir de ahí también, pues, por un lado puede tener ese otro camino que debemos de cuidar y que se tiene que proteger. Ok. Creo que hay una pregunta que me gustaría hacer, pues creo que específicamente a Abel. ¿Tienes números o sabes, ya que estamos hablando de tecnologías muy sofisticadas, regresemos a lo básico, respaldo y recuperación? ¿Qué tanto de las pérdidas de las empresas podría solucionarse con respaldo básico y recuperación de información? Bueno, curiosamente este estudio del que les hablaba yo, que acabamos de lanzar hace un par de semanas, hace justamente ese análisis y sobre todo muy orientado hacia las tendencias en las distintas industrias. La mayor parte de el 73 o 76% de las empresas encuestadas decían que estaban utilizando ya la nube como su estrategia de respaldo de la información. Sin embargo, volvemos al tema de educación, mucha gente cree que las cosas estando en la nube ya están respaldadas. Y la realidad es que lo único que pasa es que aumentas el riesgo de esa información, ¿no? Porque cualquier proveedor de nube no te garantiza recuperar tu información. Tú eres responsable de tener esquemas de recuperación ahí dentro. Entonces, para regresar a tu pregunta, si tomas en cuenta eso, más o menos como el 96% entre los 36% que son atacados por ransomware, el 28% que son fallas humanas o dolo de empleados. La realidad es que acabas teniendo como un 80 y pico % de las empresas que hoy no están seguras de, uno, saber si pueden recuperar su información, ¿no? O sea, la tienen respaldada de alguna forma, pero no saben si la pueden recuperar, entonces como no tenerla. Y por otro lado, no están seguros de que son compliant, ¿no? Que cumplen con la regulación que hoy como la ley de protección de datos exige, ¿no? Entonces la realidad es que, pues sí, todo el mundo protege, pero nadie está seguro de qué tan efectiva es. ¿Y cuándo lo van a saber? El día que requieran recuperar esa información. Y no pueden. Ok. Y es importante que estas empresas, como tú bien dices, hay que entender la industria. Por ejemplo, en el campo de salud, específicamente hay una normativa que no te permite tener tu respaldo en la nube. Lo tienes que tener físico. Y puedes tener el respaldo del respaldo, sí, en la nube. Entonces es ahí donde tenemos todos estos requerimientos y oportunidades. Exactamente. Otra cosa que también le iba a preguntar a Jorge. Hablaste de visibilidad y de saber dónde está cada cosa en una red para poder protegerla. ¿Qué tanto es común que las empresas hagan un mapeo y una topología de su red para saber qué tienen y dónde lo tienen y cómo funciona? Bueno, lo que pasa es que ya ha evolucionado mucho ese concepto. Una parte sí es la cuestión de topología de todo lo que está ocurriendo, pero está pasando algo muy curioso. En la medida en que nos vamos yendo hacia la transformación digital con elementos de nube, con elementos de IoT, de toda la cantidad de cosas que están ocurriendo, el mapear topología se vuelve cada día más sofisticado, ¿no? Entonces, sobre todo, por ejemplo, en cuestiones donde lanzas ciertos workloads hacia la nube, de pronto empiezas a tener workloads por muchos lados, además de los temas de legacy. Entonces, se vuelve muy complicado, especialmente para las organizaciones medianas a grandes, el hecho de tener muy controlado el tema de qué es lo que está pasando en toda esa infraestructura. Entonces, lo que haces es automatizar todo ese
detección de todos los elementos que están existiendo en la infraestructura que forman parte del servicio que proporcionas. Entonces se automatiza, tienes detectado todo lo que está pasando y además tienes detectado todo el tráfico, está escuchando todo el tráfico. Entonces es topología como sí desde el punto de vista de infraestructura, pero la parte lógica, la siguiente capa que es veo los paquetes que realmente es la información de lo que está ocurriendo, los analizo y te estoy dando estatus de cuál es el estado del servicio que tú estás proporcionando a la organización o al usuario final. Ok, pero no es tan común que pasen al segundo punto, ¿no? Si no pueden con el primer punto. Menos ahora que la red... Te morirías de la nube. risa. A veces hablas con clientes muy sofisticados, estoy hablando de empresas grandes, donde acaban de nombrar a una persona para que mapee estos procesos, que mapee las áreas de sistemas, porque sí existen las herramientas, pero no hay un solo blueprint, un solo plano completo de qué es lo que tienen. Hace un par de semanas estaba yo con un cliente que tenía que renovar 27 equipos, X equipos. No sabía dónde estaban. O sea, estaba pagando mantenimiento, los tenía conectados, pero él no sabía dónde estaban. No, y lo peor no es eso, es cuando llega una red y tienen equipos que ni ellos sabían que, ¿Sí? que existían. O sea, son los famosos rogue equipos, o sea, equipos que le han colocado de forma maliciosa. O sea, hace un par de meses pudimos ver, creo que fue en Europa, un investigador donde se encontró una cajita, una Raspberry que le había colocado alguien de la competencia, un antiguo empleado que se iba a la competencia y se lo había colocado en su centro de cómputo. Y habían tardado meses en descubrirlo. O sea que, sobre todo eso hay que apoyarse mucho en tecnología, lo que comentaba aquí el compañero Jorge, de tener las herramientas que estén continuamente, lo que son técnicas de nifado de red, para ir haciendo la inspección de paquetes y nosotros, pues bueno, o los clientes poder saber de dentro de la empresa estos equipos, sí los tenemos, o sea, es famosamente el inventario de activos tecnológicos que tenemos, ¿de acuerdo? Y obviamente tener asociado un responsable. En cuanto nos falla alguna de las dos cosas, de que tenemos un equipo desconocido o alguien que no es un responsable de ese equipo, ahí ya tenemos una banderita roja. Ok. Nos mandan más saludos Carlos Trejo García, muchas gracias. Guyen Camilo, espero haberlo dicho bien, Raúl Moisés Ortiz, Rogelio Espinosa. Ernesto Rosillo nos pregunta si las empresas presentes integran el análisis de riesgo en su estrategia y en qué etapa lo hacen. Bueno, ¿alguno de ustedes? ¿No? Bueno, en el caso de SET, sí hacemos el análisis de riesgo, pero va acompañado de otros servicios. Va desde un penetration test hasta un vulnerability assessment. Entonces, no nada más es presentarte un análisis de riesgo, viene con todos los servicios adicionales. Para que tengas idea, cuando nosotros entregamos un análisis de riesgo como tal, hacemos 11 test paralelos a este. ¿Cada uno tiene un precio distinto o Sí. todos? Okay. Sí, y depende qué es lo que quieras saber, ¿no? De ahí, bueno, vas haciendo la propuesta y también, vuelvo a lo mismo, entiendes cuál es el negocio de la empresa. Si es una empresa mediana, es una empresa que tiene que cumplir con una normativa en específico, pues Okay, sí. ahí te dedicas, ¿no? La seguridad es algo personal, digamos, de cada empresa. Hecho a la medida. Ok, ¿los demás quieren responder algo acerca de esto? Bueno, nosotros también del S21 nos dedicamos también a la parte de evaluación y análisis de riesgo, la parte pues, del cliente, o sea, de donde esté él también, o sea, hay que ver también qué es lo que le está, o sea, de dónde le nace esa necesidad o esa preocupación para entender, por un lado, de dónde le viene la necesidad y entender muy bien la parte de negocio. Si entendemos la parte de negocio, nos vamos, por ejemplo, al tema de cumplimiento del PCI DSS, ¿de acuerdo? Que es lo que pide Visa y Mastercard, entonces nos podemos enfocar mucho mejor, ¿no? Porque si no se vuelve, o sea, hasta incluso en una pyme, cuando la gente no tiene, o sea, la gente del propio cliente no tiene conocimiento de lo que hay dentro, se puede volver una tarea titánica. O sea, Exactamente. Sí, ¿qué tienes que hacer, por ejemplo, con GDPR, no? Sí, hay Tan muchas simple empresas, como eso. yo por ejemplo como ciudadano europeo, usuario de entidades financieras, pues ya solamente ellos por el hecho de tenerme a mí como cliente, pues ya Ellos. tendrían que estar cumpliendo tienen que con eso, o cumplir. sea, el primer punto y Sí, ya o a sí. partir de ahí se lanzan. Exactamente. Imagínate una escuela, ¿no? En donde la matrícula tienes estudiantes extranjeros, sí o sí tienes que cumplir con GDPR. Bueno, y se nos da el Ya caso está. de escuelas o instituciones académicas que resulta que están cobrando pues, las colegiaturas con servicios, o sea, con tarjeta de débito, de crédito, y no sabían que tenían que ser compliant con la norma, con PCI, que es la norma que crearon las principales marcas de tarjeta, Visa, Mastercard, American Express, si no me equivoco. Y bueno, pues empezamos lo que fue en ese punto y por lo menos la parte, yo me dedico más a la parte de tecnología, evaluación de tecnología,
nos lanzamos a esa parte y luego, pues bueno, a ver si pueden cumplir también con la ISO 27001, por ejemplo. Esa es la Biblia, básicamente es la guía en la que tienen que empezar todo. Exactamente. Me gustaría preguntarles, antes de que entremos ya a la parte final de esta mesa de discusión, ¿hay algún tema que ustedes consideren que debe estar dentro de las consideraciones de seguridad actuales y que no hayamos tocado en esta discusión? ¿Algo que se nos haya escapado? Yo creo que un punto muy importante dentro de estos temas de ciberseguridad, conocemos perfectamente bien el término de cifrado de la información, pero hay otro término que se conoce como tokenización. Ya hablamos, bueno, al principio se tocó el tema de que ya todo lo queremos hacer a través, a comprar en línea, etcétera, etcétera. Pero ¿de qué forma yo le doy a mi usuario la seguridad de que la información de sus datos, de sus datos bancarios, perdón, van a estar completamente seguros? Van a viajar a través de ese canal de una forma segura. Bueno, pues todo esto se puede realizar a través de este proceso llamado tokenización, donde vamos a generar valores aleatorios desde el punto de partida, desde donde se está realizando la transacción, y que estos valores aleatorios van a viajar por este canal hacia el destino final, donde este destino pues ya va a dar el visto bueno o no de que se realice o no la transacción, ¿no? Ok, y eso sería solamente importante en la parte financiera, ¿o qué otros usos podría tener? Sí, pues probablemente en la parte financiera, esto como bien lo mencionábamos, ¿no? Es un auge el que está habiendo hoy en día en el e-commerce. De hecho, pues de hecho hay tiendas departamentales, no aquí precisamente en México, pero sí, por ejemplo, en Estados Unidos, que incluso han cerrado muchísimas de sus sucursales debido al e-commerce, ¿no? Entonces el e-commerce viene con la transformación digital, es una forma de nosotros como usuarios nos haga la vida más fácil en cuanto a experiencia, ¿no? Muy bien. Sí, por ejemplo, complementando este tema que comentabas, el doble factor de autenticación te puede servir para lo que quieras, ¿no? Simplemente hasta para una VPN es primordial que tú tengas un doble factor de autenticación. Exactamente, es lo que les iba a preguntar. ¿Las VPNs todavía se siguen usando? ¿Por qué ya no se mencionan tanto? Sí se menciona. Ya se volvieron coloquiales. Sí, ya ya es son algo de uso común, o sea, ya sí. no se tiene que abrir específicamente una, ¿se abren No. automáticas o...? No, en la empresa siguen siendo de uso e implementada, y lo que comentaba acá con el compañero al principio, por ejemplo, las soluciones de Avast que ellos ofrecen, que incluso, o sea, a mí como usuario final pues me viene siendo muy útil que haya una compañía que me ofrece lo que es una suite de seguridad, donde me ofrezca estar navegando, haciendo ese uso de internet de forma segura desde una ubicación que para mí no es segura, que puede ser la cafetería, puede ser el hotel. O sea, nos sorprenderíamos mucho de la cantidad de información que va viajando libremente y que puede ser fácilmente capturable. Entonces yo creo que se ha vuelto algo ya transparente para el usuario. O sea, ya no es consciente muchas veces de que está utilizando canales de VPN. Y sobre todo por el famoso home office, ¿no?, de hoy en día. Exactamente, ahí es que donde cada se vez vuelve más. Así es. Muy bien. Cada vez va a ser más. Ok, antes de despedirnos, de hacerles una última pregunta a cada uno, me gustaría mandar más saludos a otras personas que nos están viendo. Gracias. Rogelio Espinosa dice: puros cuates y yo paseando por San Luis Potosí. Pepe Pitaya manda saludos. Armando Alcalá, saludos. A Luis Arturo Vázquez. René Ochoa Martínez también nos está siguiendo. Muchas gracias. Y creo que nos falta... ¿Qué? Dime. Hay un saludo para uno de ellos. Ya lo mandé. Saludo a Luis Arturo Vázquez. Una última pregunta, o más bien pedida de consejo a cada uno de ustedes, sería desde su punto de vista, ¿cuál es la parte, entre toda esta información, entre todas las propuestas que hay, tanto de empresas, de marcas, como de tecnologías para seguridad, cuál sería la forma más sana de empezar de ofrecer seguridad, de saber venderla? Esto es para los distribuidores que tal vez ya ofrecen un tipo de seguridad, pero podrían ofrecer otros complementos, o empresas que todavía no están vendiendo, pero que tienen una cartera de clientes muy grande y que podrían empezar a vender seguridad. ¿Cuál sería el consejo que ustedes les darían para empezar a ofrecer seguridad? Si quieres, empieza. Gracias. Particularmente en el caso de SET, los invitamos al SET Training Program, en donde ellos pueden ahí
encontrar todo el portafolio de soluciones y todas las tecnologías. Y de ahí ellos decidirán qué es lo que pueden ofrecerle a sus clientes. Primer consejo, capacítense. Ok. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Gracias por también, me da mucho gusto conocer aquí a mis colegas. Y desde el punto de vista NetScout, lo que vemos nosotros es que hay un camino hacia adelante en términos de lo que es la seguridad informática todavía inexplorado. Hay muchas cosas que vienen hacia adelante y vemos cómo el mundo de la seguridad todavía sigue evolucionando en un sentido también de mucha sofisticación. Curiosamente, nosotros nos toca ver una tercera parte del tráfico mundial en Internet por por la cantidad de dispositivos que tenemos, especialmente en los service providers, y nos damos cuenta de muchos de los nuevos ataques que están constantemente ocurriendo en el mundo. Y es bien interesante ver cómo casi diario existen nuevas modificaciones, alteraciones a códigos que ya veníamos conociendo tradicionales del ransomware, y están buscando nuevos formatos, una situación muy evolutiva. Entonces, creo que uno de los primeros puntos es informarse. Creo que ya empiezan a haber muchas opciones de seguridad como servicio, y pues no dejarlo como muchas veces vemos un seguro, como un costo que pues ahí estoy teniendo, sí, pero el día que llego a chocar y a tener el evento, ¿cuánto me cuesta recuperar esa situación? Entonces, creo que la seguridad debe ser algo que debemos integrar constantemente a nuestra vida empresarial y a nuestra vida personal. Gracias. Bueno, ya acá tenemos Bueno, nosotros pues también, o sea, desde ese 21, pues bueno, una de los servicios que nosotros ofrecemos y están siendo muy demandados son las pruebas, la dinámica de ciberejercicio muy enfocado al tema de ingeniería social. O sea, creo que puede ser un buen punto de partida, ¿no? Para ir detectando qué tan concienciado está el personal, la parte de recursos humanos en la empresa, y a partir de ahí pues ir detectando lo que son pues posibles nichos o oportunidades, pues sobre todo lo que es la parte de tecnología y la parte de servicios, porque finalmente va todo amarrado, ¿de acuerdo? Nosotros la filosofía que siempre hemos tenido todo el tema, cuando nos hemos enfocado mucho a la parte comercial, es de no vender nada que no necesite lo que es realmente el cliente, sino intentar reforzar aquellas partes de tecnología, pues, o sea, si a lo mejor no tiene una página web dentro de su infraestructura, no necesita realmente tener un WAF, ¿no? Un firewall de aplicación, me voy a lo más sencillo, pero sí tendría que invertirle más lo que es en actualizar esas tecnologías, por ejemplo, de firewall, y acompañarlo con alguna otra tecnología, puede ser, pues sobre todo para la protección del usuario final, o esa parte de lo que llamamos, lo que conocemos como endpoint, ¿de acuerdo? De que sea todo lo más transparente posible al usuario, que el usuario sea consciente de los riesgos, ¿de acuerdo? Pero que sea lo más transparente posible para que no le pegue pues a su forma de trabajar y sobre todo a la operativa de negocio. Exacto, creo que de eso no hablamos, de la actualización de los appliances de seguridad. Bueno, algo ese tipo de cosas dejamos para la próxima. Creo que han estado ahí 20 años y nunca los han actualizado. Alfredo, por favor. Pues nada, yo creo que el consejo que le daría a estos distribuidores sería que tomaran un acercamiento holístico a la seguridad. O sea, que lo vean como una parte de esa gran transformación digital, de esa modernización del centro de datos, de esa transformación de la fuerza de trabajo, porque solo tomando ese approach completo van a poderle ofrecer a sus clientes una solución real con una visión a futuro para sus negocios. Gracias, Josué. Bien, de entrada creo que concuerdo ya con algunos de los comentarios que hicieron anteriormente. De entrada es capacitar a la gente que va a estar encargada de operar los sistemas o herramientas de seguridad. Es evidente que hoy en día no tenemos que ver a la seguridad como una herramienta, sino como una solución conformada por varias herramientas, que vaya de la mano con procesos y con personas que sepan operar estas herramientas, como lo dije hace un momento. Es importante también que nosotros comencemos en ayudarles a los clientes a partir de datos duros, ¿no? de determinarles la cantidad de información que se pierde, cuál es el impacto a nivel global en cuanto al cibercrimen, que incluso ya está por encima del mismo narcotráfico, ¿no? Hay por ahí un análisis de riesgos, un reporte de análisis de riesgos que nos puede suceder a nosotros como humanidad
donde los tres primeros, el primero es el calentamiento global, después vienen causas o desastres naturales y el tercero son los ciberataques, ¿no? Entonces, también creo que eso puede ser un buen punto de partida para nosotros mostrárselo a nuestros clientes. Gracias. Javier. También ya se ha hablado mucho, se ha dicho mucho, que es un proceso constante, no nada más poner un antivirus, cubrir los endpoints, crear un proceso, significa que ya vamos a estar cubiertos para siempre jamás. Cuando realmente no, es un proceso que se tiene que estar evaluando y se tiene que estar trabajando constantemente. Y en la parte de Avast, nosotros también tenemos soluciones, tenemos productos para las empresas y esquemas precisamente para los distribuidores, pues, para poder compartir esos ingresos, ¿no? Aunque el producto es gratuito, también hay componentes de paga. Perfecto. Pues muchísimas gracias a todos. Fue muy enriquecedor. Sé que nos quedamos con muchas cosas por discutir porque es eterno este tema, pero bueno, poco a poco lo iremos abarcando más. Espero que esté con nosotros más adelante en otras discusiones también de seguridad. Y muchas gracias a nuestros seguidores por estarnos viendo. Nos vemos también el jueves en el programa Canales TI en directo. Y le doy las gracias a todo el equipo de Canales TI, a Aquiles, a Leti, a Ariana, a Alexei, por estar apoyándonos en las redes sociales, en la producción del programa y en la parte técnica. Y finalmente creo que tengo otros saludos de Alejandro Sánchez, René Ochoa, saludos de Alejandro Sánchez, Letupor y Rollo López. Muchas gracias a todos, nos vemos el martes, muchas gracias al equipo. ¿Quién? ¿Puedes por favor dar la lista de fabricantes y contactos? La lista de fabricantes y contactos, bueno, estuvo con nosotros en esta plática ESET, Nescope, S21, Dell, CompuSoluciones y Avast. Los contactos los ponemos en el chat para estar todos conectados y que puedan estar en contacto con ellos. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias,